Hola, hola, buenas tardes, buenos días en otras partes, buenas noches en otros sitios. Encantada de estar compartiendo con ustedes hoy. Ya se conectó Ricardo, ya mismo lo voy a invitar. A ver, por ahí está el perrito de mi casa haciendo de las suyas. Ya te voy a invitar, Ricardo. A ver, a ver, a ver. Ay, a ver, ¿cómo es acá? Hola, Romy. Hola, Orleans. Alex, qué bueno que estés por aquí. Ya estoy viendo. Aquí está, listo. Ya acepté aquí. Ricardo, Hola, ¿cómo hola, ¿cómo estás? estás? Muy bien, gracias a Dios y además encantadísima de que hayas aceptado mi invitación, agradecida. Muchísimas gracias de antemano. No, gracias a ti por la invitación, Erika, gracias. Buenísimo. Bueno, voy a presentar rapidísimo a Ricardo, aunque me costó hacer el resumen de toda tu biografía, Ricardo. Tengo que. No, no, muy sintetizado, dos líneas, no me gusta que lean tanto así de mí, no. Fundador de la Montaña Centro de Transformación, autor de varios libros de transformación personal y listo, vamos a arrancar. Buenísimo, buenísimo. De hecho, quería enseñarle, bueno, este es uno de los libros que se llama Home Runs de Innovación, Uy, fue que hace de muchos años hace ese. muchos años, es que yo conozco a Ricardo hace muchos años y comencé exactamente como tú, en la publicidad, en la innovación, en todo esto del neuromarketing y desde entonces sigo a Ricardo y yo lo admiro muchísimo. Aquí hay muchas personas que me han escrito, Erika, qué bueno, me conecto, agendado y estoy viendo ahorita mismo acá. Encantadísima de que estén acompañándonos. Ahora bien, en una de las especialidades que tiene Ricardo, que es el autoconocimiento, el neuromarketing, pero sobre todo en este camino que entró justo, que me encanta porque me identifico muchísimo, entró en el conocimiento de la mente, de la emoción y de la evolución. Él viene publicidad, ¿ok? Después viene el estudio de la psicología y por último terminó la espiritualidad. Me encanta, me encanta. Entonces, vamos a empezar por esto del autoconocimiento, Ricardo. ¿Qué es lo más importante que el ser humano debe conocer de sí mismo para empezar a evolucionar? Wow, es una gran pregunta y yo creo que lo más importante para conocer de nosotros mismos, para evolucionar y madurar es nuestro pasado, pero realmente nuestro pasado. Hoy en la mañana le daba consulta, terapia a una persona y en una regresión que le hago, identifica dolor en el periodo de vientre materno. Y le pregunté si él había platicado en algún momento con su madre sobre lo que su madre estaba viviendo cuando estaba embarazada de él. Y él me dijo, no, nunca he platicado con ella. Y entonces le dije, valdría la pena que platicaras con ella. Bueno, pues fue corriendo con ella literalmente y media hora después me mandó un mensajito, un texto, en donde me dice, wow, Ricardo, yo no sabía lo que había vivido mi madre cuando estaba embarazada de mí. Resulta que su madre quedó embarazada sin haber estado casada con el papá y el papá al principio dudó de si hacerse responsable o no. Y la misma madre dudó si tener el bebé o no. Entonces, imagínate la duda de la madre, 19 años, la duda del padre, todas esas emociones revueltas que el bebé comenzó a absorber desde el vientre materno. Eh, pero el punto no es juzgar a la mamá o juzgar al papá, al contrario, el juicio hacia los demás por lo que vamos descubriendo en nosotros te hunde más en la tristeza y en el enojo. Lo importante es la empatía, es entender por qué papá, por qué mamá vivieron lo que vivieron, ser empáticos con ellos y comenzar a evolucionar desde ahí. Él pudo entonces entender que uno de los dolores y las dudas para tomar decisiones que siempre experimentaba en su vida venían precisamente desde la duda de nacer que papá y mamá le transmitieron. Entonces, yo Wow. hoy creo y aseguro que cuando te conoces a ti mismo a partir del pasado,
desde la conciencia, del entendimiento, desde la madurez, evolucionas muchísimo, maduras muchísimo. Y no solamente eso, sino que identificas cuáles son los territorios más importantes para enfocar tu trabajo de transformación y de sanación. Genial, muchísimas gracias, porque también de eso hablas en el libro que te comenté que había leído, que me había encantado, que se llama New Me. Pueden ir, voy a estar repitiendo la página de Ricardo, es ricardoperret.com. Allí está toda la información sobre los talleres, que vamos a hablar al final, sobre la montaña, sobre todos los libros que él tiene. En New Me, él comenta parte de esto, ¿no? Que a mí me encanta, es desde dónde se crea el inconsciente. Y eso quiere decir que esto que acabas de mencionar quedó en su inconsciente y forma parte de las respuestas que él puede dar a medida que él se va haciendo adulto. Desde entonces, eso quiere decir que entonces el inconsciente se va creando desde que estás en el vientre de tu madre, ¿cierto? Así es. No voy a entrar en debates pro vida, pro aborto. Yo soy pro vida, pero respeto de todo corazón las diversas opiniones. Lo que es una realidad es que el ser humano pues arranca su vida desde el minuto segundo 1 de gestación. Cuando el esperma llega al óvulo, rompe las 7, 8 capas y empieza la gestación, ahí empieza nuestra vida y ahí empieza la programación de nuestra vida, la educación que recibe el ser humano. A partir del segundo mes se crean 250,000 conexiones neuronales en nuestro cuerpo de conocimiento. ¿Qué estamos aprendiendo? Pues estamos aprendiendo sobre el entorno, lo que escuchamos afuera. A partir del cuarto mes empezamos a escuchar, sentimos el corazón de la madre, buscamos con nuestro corazón seguir el ritmo del corazón de la madre. De repente se sale de control el corazón de la madre y tenemos que alcanzarlo. Entonces, ahí aprendemos de las emociones. Y cuando somos bebés, somos unas esponjas, estamos absorbiendo, 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 pero sin conciencia. Es decir, no le ponemos un bloqueo. Por ejemplo, pasas al pizarrón, el maestro te dice, tú no sabes nada de matemáticas, y tú no le pones un bloqueo, tú no eres capaz de identificar el contenido importante de esa frase y no absorber ese dolor, ¿no? Sin embargo, lo absorbemos y lo absorbemos como esponjas. Y todo eso nos va educando, pero desde el inconsciente. Entonces llega un momento cuando empieza a adquirir conciencia y empieza a hacer las cosas de una manera más premeditada, más planeada, más consciente, pero hay mucha carga, mucha programación en tu inconsciente que todo el tiempo está entrando en juego. De hecho, el 90% de nuestras decisiones son inconscientes, son automáticas. A la hora de lavarte los dientes, llevas un proceso inconsciente automático. Cuando te bañas es un proceso automático, pero de la misma manera experimentamos emociones como el enojo, la tristeza, la culpa, el dolor. Nos enojamos por el simple hecho de escuchar el tono de voz de un hombre sin darnos cuenta que nos está refiriendo en nuestro inconsciente al tono de voz de papá, del abuelo que nos regañaban. Entonces, somos programados hasta que despertamos y decimos, toda esta información que he absorbido, gracias, pero no gracias. Y la regresas, la sacas de ahí y haces espacio para nueva información desde la conciencia, desde la esencia, desde la naturaleza, porque nos la pasamos copiando, emulando a los demás en lugar de vivir desde nuestro corazón. Buenísimo. Y fíjate que acabas de decir Adelante. algo súper importante, y es que el conocer el pasado para poder tener este poder de autoconocimiento nos lleva a poder mejorar. Ojo que no es juzgar. Siempre yo digo, los padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían y con lo que tenían en ese momento, ¿sí? Claro. Igual que vamos a hacer nosotros, porque nosotros tenemos reacciones y respuestas inconscientes que a veces no nos damos cuenta que de esa forma también influimos en el inconsciente de nuestros hijos. Yo tengo una hija de 12 años y sé que de alguna forma, aunque yo no lo quiera, pues estoy influyendo ampliamente en esto. Entonces esto hay que tenerlo muy importante. Ahora, Ricardo, ¿se puede
influir o de qué forma se puede influir en este inconsciente actual? No te voy a meter en un embrollo porque sé que todos los casos son diferentes, pero hay algo que tú puedes decir de forma general, ¿cómo yo puedo influir en este inconsciente actual para empezar a cambiar? Sí, claro. En realidad nosotros podemos reprogramar toda nuestra vida y podemos contagiar desde lo positivo hacia el exterior. No podemos borrar nuestro pasado, pero sí podemos reprogramar nuestro pasado. ¿Okay? Entonces, no podemos borrar el hecho de que un ser muy querido haya trascendido, pero sí podemos reprogramarlo para darnos cuenta que sigue vivo en nosotros energéticamente, emocionalmente, espiritualmente, está más presente que nunca y es un guía y es un maestro, maestra. Entonces, eso te saca una sonrisa en lugar de una cara triste. Cada evento doloroso en nuestra vida o que fue interpretado por dolor en nuestra vida puede ser reprogramado. El punto es encontrarlo. Entonces, mi trabajo con las personas a nivel individual, en las consultas que doy online, o en los retiros que hago en la montaña, o los seminarios en línea que doy, es precisamente ayudarlos a traer al presente consciente lo que antes vivía en el pasado inconsciente. Entonces, cuando identifican la raíz del dolor, es muy fácil reprogramarlo. Cuando tú empiezas a cambiar tu programación interna, lo empiezas a ver en todos los sentidos, no solamente emocionalmente, físicamente también. Hay cánceres, hay enfermedades, hay dolores, la fibromialgia, hay tantas cosas que son producto del dolor atorado y guardado, ¿no? Hace el retiro pasado, una mujer llegó literalmente con 8 miomas en su útero, ¿no? Inflamaciones en su útero. Y encontró específicamente cuál era su dolor con la maternidad. No solamente era un coraje, enojo escondido hacia su propia maternidad, sino hacia la maternidad de su madre y de su abuela. Cuando descubrió eso, sintió un calor espectacular en su útero. 2 semanas después me textea y me dice, Ricardo, me hice un estudio y estoy sanada. Tengo un útero espectacular, puedo volver a ser madre. Entonces, cuando tú escuchas esos testimoniales, que yo no digo que soy un sanador, ni no, a ver, yo te ayudo a descubrir lo que tienes que sanar y te ayudo a recordar y reconectarte con el poder de las herramientas que Dios ya te dio para autosanarte, ¿no? Entonces, es la respiración, la meditación, las regresiones, la visualización, el conocimiento de tu cuerpo, el diálogo con tu corazón, el diálogo con Dios, etcétera. Todas son medicinas. Dios nos dio grandes medicinas y se las dio a las plantas. No seamos tan arrogantes, decir, los seres humanos somos, a ver, las plantas se autosanan, los hongos se autosanan, se autorreparan, los animales se sanan. A ver, cuando mi perrita Morita, algo le cae mal, porque la sacamos a pasear todo el tiempo, algo comió, le cayó mal, ¿qué es lo que hace? Se tira al sol media tarde, se pone en ayuno y se autorrepara. ¿Ok? No, pero el ser humano que vive bombardeado de tanta información exterior deja de consultar su botiquín interno. Y ya me están preguntando cuándo hago retiros en la montaña. Todos los meses doy un retiro en la montaña. El próximo es 25-27 de febrero. Adelante, Erika. Muchísimas gracias. Fíjate que en este camino en el que vamos, autoconocimiento, el inconsciente, el poder sanador del ser humano, y ahora has tocado algo también que es un tema especial que es sobre Dios, ¿no? Sí. Vamos a llamarle más espiritualidad, ¿no? Y también aquí hay, aquí una preguntita que no quería que se me pasara. Me encanta ese pensamiento, lo tuve pensando mucho en relación al condicionamiento del miedo. Nos detiene, sí, es por eso. Y hay que descubrir de dónde sale ese miedo. Entonces, Ricardo, ¿qué importancia tiene la espiritualidad
para la felicidad y qué impacto tiene en nuestro cuerpo? Bien hecho. Yo había estudiado mucho neurociencias y había estudiado mucho psicología. Y bueno, pues tengo una maestría en política y tengo una licenciatura en negocios. Y después de todo lo que había sabido, me encontré un día en un pozo profundo de dolor. Y todas las herramientas